Nos toca ver ahora nos toca ver el tema de electroquímica, muchachos. Vamos a comenzar este tema. Este tema es un poquito complicado, ya, pero por favor, vamos a recordar este temita. Muy bien, comenzamos. Tema, capítulo 12, tema de electroquímica. Miren, tenemos celdas galvánicas y celdas del tipo electrolíticas, o dos tipos de celdas. Vamos a ver el segundo tipo de celdas, que son las celdas electrolíticas. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han visto esto de acá, lo que son mm, de repente mm, ¿cómo se llaman estas llaves, ¿no? Estas llaves que se encuentran bañadas en cromo o de repente bañados en bronce, ¿no? Estos son, por ejemplo, chapas se llaman, chapas cromadas. ¿Qué se ha hecho aquí? Se ha recubierto con una capa pequeña, una capa delgada de cromo. O a veces también se baña en cromo puede ser también, o también en bronce. Entonces, pero ¿cómo se logra esto? O de repente ustedes han escuchado alguna vez a una joya dicen bañado en oro, ¿no? Bañado en plata. O sea que al metal se le recubre con una pequeña capita de oro o de plata. ¿Cómo se logra esto? Mediante las técnicas de electroquímica, ¿de acuerdo? O de repente han visto también en la industria de la minería, por ejemplo, se obtienen planchas de cobre. O sea, de la mina se extrae el metal para obtener este cobre con una pureza del 99.99%. Pero ¿cómo se deposita, cómo se obtienen estas planchas de cobre? Cobre casi, casi puro, mediante técnicas de electroquímica. Entonces, ¿qué es la electroquímica? No, la electroquímica es un proceso en el cual, al paso de una cierta corriente eléctrica, ¿no? Corriente continua, tiene que ser, que te puede dar una batería, ¿no? Puede ser de repente una pila, ¿no? En el cual se van a producir reacciones químicas. O sea, vamos a forzar a que ocurran las reacciones químicas. ¿Cómo? Mediante el paso de una cierta corriente eléctrica. Es como, por ejemplo, si tú quieres que funcione, tienes por ejemplo, no sé, un reloj de pared, y quieres que ese reloj de pared funcione, tenemos que ponerle la batería, ¿no? La pila. Acá igual, si queremos que funcione y se dé este proceso electroquímico, o sea que aquí, en esta celda, se produzcan las reacciones químicas, tiene que darse el paso de una cierta corriente eléctrica, que te lo da esa batería. Entonces, como nosotros vamos a forzar, vamos a inducir que ocurran las reacciones químicas, porque las reacciones químicas no ocurren solas, pues hay que forzarlas como con la corriente. Por eso que decimos eso, se va a dar reacciones químicas no espontáneas. No espontáneas porque vamos a forzarlas, pues las reacciones no ocurren solas, hay que forzarlas, ¿de acuerdo? Entonces, en estos procesos electroquímicos tenemos que forzar las reacciones químicas. El proceso, ¿no? En el cual se va a dar la electrólisis, perdón, el proceso en el cual se van a dar las reacciones químicas se llama electrólisis, así se llama el proceso, ¿ya? Entonces acá tengo una celda electroquímica. Está formada por una celda, o también llamada cuba, que es el recipiente donde va a ocurrir las reacciones químicas, que puede ser un recipiente de vidrio, o de repente puede ser un recipiente de plástico, etcétera. Tengo una fuente de poder, que puede ser una batería, una pila. Tengo una solución conductora de corriente eléctrica. Tengo dos electrodos, que pueden ser inertes o activos. Inertes si no participan de las reacciones químicas, y activos si son parte del proceso. Tengo dos cables, ¿no? Cables que van a conectar a los electrodos con la batería. Los electrodos son de dos tipos. Tengo el ánodo y el cátodo, así se llama, ánodo y cátodo. El ánodo es el electrodo positivo y el cátodo es el electrodo negativo. En la batería, el ánodo positivo se conecta al polo positivo y el ánodo negativo se conecta al polo negativo, ¿ya? Y miren cómo es el flujo de electrones.
El flujo de electrones siempre es del ánodo al cátodo. Ya no solo en ese sentido, ¿eh? El flujo de electrones es del ánodo al cátodo. Pero es del ánodo al cátodo por los cables. No es del ánodo al cátodo por la solución, no. Es por los cables, o sea, por arriba. Entonces, si me preguntan, ¿el flujo de electrones en qué sentido se da? Se responde del ánodo al cátodo, ¿no? Se supone que es por arriba, por los cables, no por la solución, o sea, no por abajo. No es de ánodo a cátodo por la solución, sino por los cables. Esas son las partes de una celda electroquímica. ¿Y cómo se llama el proceso en el cual se va a dar las reacciones químicas? El proceso se llama electrólisis. ¿Hasta ahí una pregunta? Voy a tener un anión, un catión y un anión. ¿El catión se va a ir a dónde? El catión se va a ir, miren muchachos, el catión se va a ir al electrodo negativo. Y el anión se va al electrodo positivo. Ese es el sentido. Al anión, el positivo se va al negativo y el negativo se va al positivo. Veamos cómo ocurre una electrólisis. Por ejemplo, tengo una sal fundida de cloruro de sodio. Cuando decimos sal fundida, significa que es sal pura. Es como que la sal de casa que tienes ahí en tu casa, lo colocas en una ollita, lo llevas al calor y se comienza a pasar de sólido a líquido, la sal pura. Otra cosa es que tengas un poco de sal, le añadas al agua. Son dos cosas diferentes. Pero acá no, acá tengo sal pura, sal completamente pura, que ha sido fundida, ¿no? Entonces, en esa electrólisis ya tengo, mira, tengo primeramente, ¿cómo se disocia la sal? La sal se disocia en sodio más cloro. O sea que acá tengo solamente iones sodio y iones cloro. No hay agua. Entonces, como no hay agua, entonces el negativo no se va al positivo. Y el positivo no se va al negativo. De tal manera que aquí va a haber dos reacciones. En el cátodo siempre ocurre la reducción. Y en el lado ocurre la oxidación. ¿Cómo te puedes acordar? La vocal A, ánodo, oxidación, vocal. Consonante cátodo, consonante reducción. Esa es la manera como te puedes acordar estos procesos. Repito, en el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo ocurre la reducción. Así te puedes acordar. Vocal, consonante. Entonces en el cátodo va a ocurrir la reducción. El sodio positivo, siempre en el cátodo se van los cationes. Siempre. En el cátodo se van los cationes. El sodio se va al cátodo, se reduce y pasa a sodio cero. ¿Ya? Se reduce. Pasa a sodio cero. Para esto tiene que ganar un electrón. Y en cambio el ion cloruro pasa al ánodo y forma gas cloro. Por eso tú ves acá ves burbujitas de cloro gaseoso. Hago un balance. Como acá tienes dos cloros, y acá también tiene que haber dos cloros, por dos. Acá se supone que es cloro cero. Cada cloro es menos uno, pero como tengo dos cloros sería menos dos. Acá tengo cero. Para que ocurra eso, acá en el ánodo ocurre la oxidación, por lo tanto tenemos que haber pérdida de electrones. Tiene que perderse dos electrones para que pase de menos 2, gana, no, perdón, pierde, ¿no? Pierde. En el ánodo siempre pierde electrones. Diciendo, acá tengo carga menos 2. Pierde. ¿Qué cosa pierde? Pierde dos electrones, o dos cargas negativas. ¿Cuánto sale esto? Cero. Y es igual al cero que está acá. Muy bien, eso sería el tema de reacciones químicas, ¿de acuerdo? Los balances. Sumo las ecuaciones. A ver, sumamos las ecuaciones que quedan. Pero para que se cancelen los electrones, arriba tienes que multiplicar por 2. ¿Por qué por 2?
para que tengamos 2, este 2 multiplica al sodio, multiplica al electrón y multiplica al de acá. Por 2 se va a cancelar los electrones. ¿Y qué vas a tener al momento de sumar? Vas a tener 2 iones sodios más 2 cloruros, flecha, 2 sodios líquidos más cloro gaseoso. Muchachos, pero 2 iones sodio más 2 iones cloruro, ¿qué te da? 2 NaCl. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que la reacción, ¿cuál sería? 2 moléculas de cloruro de sodio, que me va a dar 2 sodios líquidos más cloro gaseoso. Eso es lo que está ocurriendo en esa celda. Ya, ahí tienes las reacciones en esa celda. ¿De acuerdo? Bien. Pero ¿qué pasa si tengo Entonces, mira, en general, mira, cuando tengo una sal fundida, como acabamos de ver en este momento, sí va a haber un anión y un catión. Sí va a haber un anión y un catión. El anión, el anión se va a ir siempre, acá está, el anión siempre se va al ánodo y el catión siempre se va al cátodo. Siempre. Por ejemplo, mira, tengo esta sal, cloruro de calcio. ¿Cómo se disocia el cloruro de calcio? Mira, cloruro de calcio. ¿Cómo se disocia? En ion calcio más 2 cloruros. Entonces, ¿quién es en el ánodo que se forma? En el cátodo. En el cátodo negativo, ¿quién se va? El positivo. Se va a formar calcio metálico, calcio líquido. Y en el ánodo positivo, ¿quién se va? El negativo. Y se forma gas cloro. Para el segundo, para el bromuro de potasio. Para el bromuro de potasio, ¿qué tenemos? Mira, para el bromuro de potasio. ¿Cuál es la disociación en esa sal? En el bromuro de potasio. Vas a tener potasio más bromuro. Entonces, ¿quién se va en el negativo? El positivo. Y se forma el calcio, potasio metálico. ¿Quién se va al positivo? El negativo, el bromo, y forma bromo gaseoso. ¿La cuenta? No es difícil entender esto, mira. Solo tienes que acordarte los signos. Otro más, a ver. El siguiente, a ver. El 8 de aluminio. 8 de aluminio, a ver. ¿Qué se forma? El aluminio más 3 más oxígeno menos 2. Bueno, si quieres ver exactamente, acá tendrías 2 aluminios, acá tendrías 3 oxígenos. Entonces, ¿quién se va en la siguiente sal? ¿Quién se va el negativo? ¿Dónde vas? Se va el positivo y forma aluminio metálico, aluminio líquido. Y en el positivo, ¿quién se va? El negativo, el oxígeno, y forma gas oxígeno. Entonces, cuando tengo sales puras, es bien fácil darse cuenta que sale en el ánodo y que sale en el cátodo. Es bien fácil darse cuenta. Pero ¿qué pasa si tengo sales cuando están disueltas en el agua? Eso es un problema. Eso sí es un problema. Cuando tengo sales que están disueltas en el agua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el agua tiende a oxidarse y a reducirse. Y los productos ya no van a ser los mismos, ¿no? El agua tiene la capacidad de oxidarse, formando gas oxígeno, y también tiene la capacidad de reducirse, formando gas hidrógeno. Entonces, cuando tengo una sal, ¿no? En el ejemplo que vimos hace un ratito, mira, tú tenías una sal fundida, ¿no? Pero ¿qué pasa si tengo ahora un poco de agua y le echas la sal? Esto ya no es una sal fundida. Esta es una sal disuelta en el agua, o sea, tengo una solución acuosa. ¿Es lo mismo? Ya no es lo mismo, ¿no? Porque acá voy a tener ion sodio, ion cloruro y también tengo agua. ¿Mm? Entonces el agua compite con el ion sodio y con el ion cloruro, compite, porque él también quiere oxidarse y reducirse, compite. Ahora la pregunta es, ¿y cuándo sé que que el agua se oxida? ¿Y cuándo sé que el agua se reduce? ¿Cómo saber? Para eso tenemos algunas reglas, ya, algunas reglas para saber si el agua se oxida o se reduce.
o de repente ni se oxidan ni se reducen. Estas reglas tienes que aprenderlas bien, muchachos. Cuando tengo en el agua disuelto iones del grupo 1A, ion litio, sodio, litio, sodio, potasio, el rubidio, el cesio, el francio, del grupo 1A, o tal vez iones del grupo 2A, ion magnesio, ion calcio, por ejemplo, ion bario, ion radio. Cuando estos iones están disueltos en el agua, ellos no se reducen. Si no se reducen, ¿quién se va a reducir? El agua, pues. Y cuando el agua se reduce, forma gas hidrógeno. Y ahí está la ecuación. Forma gas hidrógeno. Entonces la reducción no es la de estos iones, la reducción va a ser la del agua. Y el agua cuando se reduce forma gas hidrógeno. Pero ¿qué pasa si tengo, en vez de tener iones del grupo 1A y 2A, tengo iones metálicos del grupo B? Por ejemplo, ion zinc, ion plata, ion cobre, ion cromo, ion manganeso del grupo B. Si tengo otros iones pesados del grupo B, ellos se van a reducir. El agua ya no, ya. Por ejemplo, si tengo cobre metálico, se reduce formando cobre más 2 en el agua disuelto, se reduce a cobre metálico. Si tengo ion oro más 3 disuelto en el agua, va a formar oro metálico. Entonces acá va a tener una pieza bañada en oro, una pieza bañada en cobre, porque no, esos metales pesados se van a reducir. Pero nuevamente, a ver, si tengo iones de metales livianos, del 1 a 2A, el agua es el que se reduce, formando agua, formando gas hidrógeno. Si tengo metales pesados del grupo B, el agua ya no se reduce. Estos iones son los que se reducen, formando una capa delgada de cobre, de plata, de oro, de plomo, ¿no? Etcétera, ¿no? Ese es en cuanto a los cationes. En cuanto a los aniones, o a los negativos, los aniones, si tengo aniones del grupo 7A, ion fluoruro, ion cloruro, ion bromuro, ion yoduro, cuando están disueltos en el agua, ellos sí se oxidan, formando gases. Ya forman gases. De cloro menos 1 forma gas cloro. Pero si tengo aniones que provienen de ácidos oxácidos, llamados oxoaniones, ion sulfato, ion nitrato, ion clorato, hiperclorato, etc., ellos no se van a oxidar. El que se oxida es el agua. Y cuando el agua se oxida, libera gas oxígeno. ¿Te das cuenta? Ahí tienes, muchachos. Estas son las 4 reglas que debes memorizar. A ver, por ejemplo, mira, ahí están las reglas. Ahí están las reglas, mira. Supongo que tengo una solución formada por cloruro cromoso. Cloruro cromoso. No, cloruro crómico, perdón. Cloruro crómico. Tengo una sal, cloruro crómico. Mi pregunta es, ¿quién se oxida y quién se reduce? ¿Qué se forma en el cátodo? ¿Qué se forma en el ánodo? A ver, la primera. Esta sal, ¿cómo se disocia en el agua? Como cromo más 3 y cloro menos 1. Pregunta, el cromo, como es el catión, se va al positivo, ¿dónde se va? Al ánodo, al cátodo. ¿Él se reduce o se reduce el agua? ¿Él se reduce o se reduce el agua? ¿Qué dicen? Este es un metal del grupo B. Y metales del grupo B, ellos sí se reducen. Por lo tanto, aquí voy a formar cromo metálico. Cromo sólido. Cromo metálico. ¿El cloro se oxida o se oxida el agua? Ah, el cloro, él sí se va a oxidar formando gas cloro. Te cuento, mira cómo sigo las reglas, mira. Sigo las reglas. ¿Mm? Estoy siguiendo las reglas. El siguiente, a ver. Bromato de sodio. ¿Cómo se disocia el bromato de sodio? En ion sodio más ion bromato. Pregunta, ¿el ion sodio se oxida? ¿Se va el cátodo o no? ¿O se oxida el agua? A ver, por favor, quiero que participen. ¿El ion sodio se oxida o se oxida el agua? Vamos.
¿Se oxida él o se oxida el agua? Acá está. Es un metal del grupo 1A. Vamos todos. ¿Se oxida él o se oxida el agua? Yo le dije la vez pasada que si tú no participas, yo me quedo dormido. ¿Eh? Ahorita me quedo dormido, si no participan. ¿Eh? Tienen que participar todos. ¿El ion sodio se oxida o se oxida el agua? A ver, les espero. ¿Se oxida o se oxida el agua? Acá están las reglas. La regla número 1, a ver, sigue. La regla número 1. A ver qué dice. Ujú. Se oxida ion sodio y se reduce el agua. A ver, vamos a ir a la regla, mira. Mira, a ver, tengo ion sodio, grupo 1A. Cuando tengo estos iones y disuelto en el agua, acá dice que ellos no se reducen. Se va a reducir el agua. Se reduce el agua, ¿ya? Entonces, este ion sodio no se va a reducir. El agua es que se reduce. ¿Y el agua cuando se reduce qué forma? Forma gas hidrógeno. Forma gas hidrógeno. Gas hidrógeno. Ahora el otro. El bromato se va al ánodo. El bromato se oxida. El bromato, como es una sal, como es un oxoanión, al igual que él no se va a oxidar. El que se oxida es el oxígeno, el agua. El agua cuando se oxida, ¿qué forma? Libera gas oxígeno. Y ahí tengo los productos. Ahí tengo los productos, ¿no? Ahí está. El otro, a ver, el último. Nitrato de plata. ¿Cómo se disocia? En ion plata más ion nitrato. Nuevamente la pregunta, ¿la plata se reduce y se va al cátodo o se reduce el agua? La plata es un metal pesado del grupo B. Como la plata es un metal pesado del grupo B, él sí se va a reducir y forma plata metálica. El nitrato, el nitrato se oxida, se va al ánodo, no se oxida. ¿Quién se oxida? El agua, liberando gas oxígeno. Y ahí tiene entonces los productos en el ánodo y en el cátodo. Entonces, mira, tú te aprendes bien estas reglas y ya puedes saber qué se produce en el ánodo y qué se produce en el cátodo. Para cualquier sal, tienes que ver qué tienes para saber si se oxida el agua o no. Cuando el agua se reduce, forma gas hidrógeno. El agua cuando se oxida, forma gas oxígeno. ¿Ya? Muy bien. Mira, pero ¿qué pasa si tengo sales diluidas? Cuando tengo sales diluidas, ¿no? Por ejemplo, este sulfato de sodio, sulfato de cobre diluido. O sea que tengo un poquito, prácticamente no hay nada en el agua. Cuando tengo sales diluidas, mira, sales diluidas, aquí ya no importan las reglas. Cuando tengo sales muy, muy diluidas, o sea, por ejemplo, tengo acá un poco de agua, por ejemplo, 2 gramitos, por ejemplo, 2 gramos, de repente no sé, de sal. Poquito, mira, en 1 litro de agua, prácticamente nada. O le añado un poquitito de sulfato de cobre o ácido sulfúrico. Cuando tengo muy, muy diluido, muy, muy diluido, el agua es el que se va a oxidar y reducir. ¿De acuerdo? Eso ocurre cuando tienes muy, muy diluido, muy, muy diluido. Cuando tienes sales muy diluidas, se forma simplemente hidrógeno y oxígeno. O sea que el agua es el que se va a oxidar y el agua es el que se va a reducir. ¿De acuerdo? Siempre y cuando tengas sales muy diluidas. Bien, mira, Faraday me permite
Ya, si no, antes de ver esta primera de Faraday, vamos a ver una pregunta de teoría. A ver, número 1. Pregunta de teoría, número 1. Pregunta, a ver, dice acá. ¿Qué ocurre en el ánodo? ¿La oxidación, la reducción, ambos, ninguno? ¿Qué ocurre en el ánodo? En el cátodo. Tengo dos electrodos, tengo dos procesos. Tengo dos electrodos, perdón, el ánodo y el cátodo. El ánodo y el cátodo. En el ánodo ocurre la oxidación. En el cátodo ocurre la reducción. Para que te acuerdes, vocal, vocal, consonante, consonante. ¿Lo que ocurre en todo? La reducción. Letra B, ¿no? Muy bien, por ahí veo que estás respondiendo. Excelente. La reducción, ¿no? En el cátodo ocurre la reducción. ¿Y qué es la reducción? La ganancia de electrones. ¿Y qué es la oxidación? La pérdida de electrones. ¿Ves? O sea, todo tiene sentido. ¿Quién se van en el cátodo? El cátodo recuerda que es negativo y el ánodo es positivo. Si es positivo, ¿quién se van a ir? Todos los cationes. Todos los cationes. Todos los cationes. ¿Y en el ánodo quién se van a ir? Todos los aniones. O sea, aprende bien esto, muchachos. Aprendan bien esto. Cátodo negativo, ocurre la reducción. Hay en ganancia de electrones. Y como es que es negativo ese electrodo, se van todos los cationes. Todos los cationes. Todos los positivos. Como el ánodo es un electrodo positivo, donde ocurre la oxidación vocal, A de ánodo o de oxidación, hay pérdida de electrones y se van a ir todos los negativos, todos los aniones. Muy bien. Siguiente pregunta, número 2. Dice, respecto a la electrólisis, indique las proposiciones incorrectas. ¿Qué está mal? ¿Es un proceso que ocurre de manera natural? ¿Verdadero o falso? ¿Ocurre naturalmente la electrólisis? ¿Mm? ¿O hay que forzar las reacciones? ¿Mm? ¿Ocurre, es un proceso natural? Falso, ¿no, muchachos? Muy bien, es falso, pues. No es natural, porque tenemos que forzar a que ocurra esa reacción química. Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Cómo forzamos, cómo forzamos las reacciones químicas? Mediante el paso de una cierta corriente eléctrica. Si tú quitas la batería, ya no hay reacción química. Ya no hay. Por eso son reacciones químicas no espontáneas. Se da reacciones químicas del tipo redox. ¿Por qué digo redox? Porque va a haber reducciones y oxidaciones, pero no espontáneas. Porque hay que forzar dichas reacciones. Son redox no espontáneas. Reacciones químicas redox no espontáneas. ¿De acuerdo? Ya sería falsa primero. ¿Ocurre de manera natural? No, pues hay que forzar dichas reacciones. Son redos no espontáneos. Falso. Durante el proceso de la oxidación ocurre en el cátodo. ¿La oxidación ocurre en el cátodo? No, pues, ¿cómo es el cátodo? Es en el ánodo. ¿Te acuerdas? Vocal, vocal, pues en el ánodo ocurre la oxidación. Vocal, vocal. En el ánodo ocurre la oxidación. Falso. Muy bien. Entonces, acá dice, la 2 de Roman dice, durante el proceso de la oxidación ocurre en el cátodo. No, falso. Este proceso se produce corriente continua. Miren, acá creo que no les indiqué. Creo que no les dije. Mira, la corriente, ¿no? Es corriente continua. Tengo dos tipos de corrientes. Corriente alterna y corriente continua. La corriente que nosotros usamos, nos entrega la empresa de luz, es corriente alterna. O sea, la corriente con la cual funciona su televisor, su radio, ¿no? Es corriente alterna. Cuando hablamos de corriente alterna significa, por ejemplo, si tú tienes un foco, esos focos amarillos que tienes en casa, mira, uno de ustedes lo tiene. Como la corriente es alterna, quiere decir que la corriente va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. Pero ese ir y venir es tan, pero tan rápido que prácticamente nosotros percibimos que no se va, que siempre hay luz. Pero no ocurre realmente eso. Ocurre realmente que la luz está yendo y viniendo. O sea que tu foco amarillo, ese foco incandescente, está que se apaga y se prende, se apaga y se prende, se apaga y se prende, se apaga y se prende. Pero a una velocidad tan rápida
que prácticamente nosotros podemos ver que no se apaga. Pero si se está apagando, pues, se apaga miles de veces en un segundo. Pues se llama alterna. Se apaga, se prende, se apaga, se prende. Pero aquí no, acá necesitamos corriente continua. O sea, corriente continua es lo contrario, es una corriente que siempre va a estar funcionando la pila. No se apaga la pila, no se apaga. Esa es corriente continua. Y para los procesos de tipo redox necesitamos qué tipo de corriente, corriente continua. ¿Y esa corriente continua quién me lo da? Las pilas, las baterías. Ya, ese tipo de corriente me da las pilas, las baterías. Eso lo va a explicar mejor tu profesor de física. ¿Ya? ¿Quién enseña física a ustedes? ¿Quién enseña física, muchachos? ¿El profesor Maraví enseña física? ¿Quién enseña física a ustedes? ¿Quién enseña física? A ver, me cuenta. ¿Quién enseña física? ¿Dónde estamos? Número, ¿cuándo está? Acá era, ¿no? Ah, profesor Maraví. Ah, ya, profesor, sí, profesor, sí, profesor, bueno, enseña bien. Sí, enseña bien, profesor. Ya, muy bien. Ya, entonces tenemos, es un proceso de corriente continua verdadero, pues, ¿no? Verdadero, ¿no? Verdadero. Ya, muchachos, continúa. ¿Alterna queremos? No. ¿Alterna cuál es? La que está con la cual funciona nuestro televisor, nuestra radio. Esa es alterna. No, esa no queremos la continua. ¿Me pide las incorrectas? Bueno, entonces las incorrectas, ¿cuáles son? Letra, a ver, cosas incorrectas son la 1 y la 2, ¿no? Corriente continua. No, continua está bien verdadero, ¿no? 1 y 2. Hay que corregir la clave, ¿no? Ya, hay que corregir la clave. Me pide las incorrectas. Y ahí te doy corregir la clave luego, no es la D, ¿no? Es la, acá, hay que corregir la clave, ¿eh? Y así de Número 3. A ver, ¿cuál sería su respuesta? A ver. No. Acá estoy leyendo mal, pues la pregunta. Porque acá dice, este proceso produce corriente, no produce. Más bien, hay que darle corriente. Hay que darle corriente. Estoy leyendo mal la pregunta. ¿Produce corriente? ¿Produce corriente? No. Falso. Hay que darle corriente. ¿Ya? Está bien, es falso. Yo estaba leyendo que se usa corriente. No dice, no dice se usa, dice produce corriente. No produce corriente. Hay que darle corriente más bien. ¿Qué tipo de corriente? Continua. Falsa sería entonces, ¿no? 3, a ver, ahí la respuesta. ¿Cuál es la respuesta aquí? Dice, respecto a la electrólisis, me pide indicar lo correcto, ¿no? Número 1 romano. Permite purificar metales como el cobre. Ajá, claro, se puede hacer la electrodeposición, ¿no? Y purifica los metales, verdadero. Permite recubrir sus superficies metálicas con metales más resistentes a la oxidación, como el cromado. Así, pues se hace el baño en cromo, ¿no? Verdadero. Sí se puede hacer eso. El cromado, el bañado en plata, bañado en oro, ¿no? Verdadero. Vaya marcando sus respuestas, ¿no? Permite reparar superficies metálicas gastadas mediante la electrodeposición. Si tiene, por ejemplo, una plancha metálica picada, se sumerge en una tina donde se da la electrólisis, y como la electrólisis hay bañado, puede hacer el bañado en cobre, bañado en cromo, va a recubrir esa superficie que se encuentra de repente con alguna imperfección, ¿no? Tú has visto de repente esos carros que tienen el parachoque brillante, ¿no? Ese parachoque brillante que está cromado se hace justamente mediante una electrólisis. Y la superficie, tú ves una superficie perfecta, inclusive hasta brilla, porque las imperfecciones han sido tapadas con el cromo, pues, cuando se hizo la electrólisis. Luego que la electrólisis se van los iones metálicos, se van al cátodo y se comienza a bañar, ¿no? En este metal que contiene la celda, ¿no? Verdadero. ¿Cosas son verdaderas? Todas son verdaderas, ¿no? Siguiente, número 4. Señal verdadero o falso, dice, ¿no? Es un fenómeno por el cual
una reacción redox, dice redox porque hay oxidación y reducción. Una redox espontánea genera corriente eléctrica. La corriente redox genera, las reacciones químicas generan corriente. Es un fenómeno en el cual las reacciones del tipo redox generan corriente eléctrica. ¿Eso es correcto? ¿Se genera corriente? No, no, más bien hay que darle corriente. Falso. Esto es falso. Hay que darle corriente. No, no, no genera corriente. Hay que darle corriente, si no, no se producen las reacciones químicas. Falso. 2 romano. La electrólisis es un proceso espontáneo. No, es también falso, pues es no espontáneo. ¿Por qué no es espontáneo? Porque nosotros forzamos las reacciones. Forzamos. ¿Cómo las forzamos? Mediante el paso de una corriente eléctrica, ¿no? Falso. Y el 3 romano dice, los electrones en un proceso de electrólisis migran del cátodo al ánodo. ¿Así es? Del cátodo al ánodo. ¿Cómo es el sentido? No, es al revés, ¿no? Es del ánodo al cátodo, pues. Del ánodo por los cables al cátodo. Es del ánodo al cátodo, no al revés. Cuando te dice del ánodo al cátodo, debemos entender que es por los cables, pues. ¿No? Por los cables. A lo menos que me especifique, del ánodo al cátodo por la solución, ya es otra cosa, ¿no? Pues si me dice el ánodo al cátodo, se entiende que es por los cables, siempre por los cables, ¿ya? Por los cables. ¿Qué es el problema acá? La electrólisis es un proceso de que migran, los electrones en un proceso de electrólisis migran del cátodo al ánodo, falso, es el ánodo al cátodo. Todos son falsos, ¿no? Letra de la clave. Siguiente, número 5. A ver, dice, respecto a las celdas electrolíticas, indique lo correcto. La proposición correcta. Entonces, la electrólisis es un fenómeno físico, hasta ahí bien, ¿no? Bueno, dice, a ver, vamos a seguir leyendo, que tiene lugar cuando se aplica una fuerza electromotriz externa sobre un sistema químico, o sea, hay que darle corriente. Muy bien. Hay muchachos, ¿qué dicen? A ver, todos a ver, ¿qué dice? A ver, ¿será correcto o no esa proposición? ¿Qué dicen? A ver, todos, por favor, todos respondiendo. Marquen sus respuestas. Todos marcando sus respuestas, por favor, todos marcando sus respuestas. Tienen que trabajar, ¿ah? Veo que no están trabajando ustedes. Todos tienen que trabajar. Si no, cuando den la práctica, entonces cómo van a responder después si no practican. Ujú. Vamos todos, por favor, le doy 30 segundos para que marquen sus respuestas. 30 segundos marcando respuestas. Vamos, 20 segundos. Ajá, marquen respuestas. A ver, todos. Ajá, por ahí veo respuestas. ¿Los demás qué pasa, los demás? Los demás qué pasa, muchachos, a ver, todos tienen que marcar sus respuestas, ¿ah? No solamente dos. Hay que hacer para todos, no solamente para dos personas. A ver, todos por favor, marquen. Recuerden que yo normalmente si me pregunto, me gusta que participen, ¿no? Si no participan, entonces no sé si estarán ahí o no están ahí, pues, ¿no? Todos tienen que participar en las clases, todos.
A ver, muchachos, ya, lo demás, a ver, una persona me respondió. Ya van 3 personas que están respondiendo. Ya, comenzamos. Comenzamos. Dice acá, dice, vamos a ver. ¿En qué persona estamos? ¿Dónde está? Ya, acá, ¿no? Ya, ahí estamos, a ver. Dice, ya, la electrólisis es un proceso físico que tiene lugar cuando, no sé qué he respondido. Ajá, la A, dice por ahí, dice la C. Dice, es un proceso físico que tiene lugar cuando se aplica una fuerza electromotriz sobre un sistema químico. Mira, acá dice un proceso físico, pero no es un proceso físico, es un proceso químico, porque se da reacciones químicas. Entonces sería falso, ¿no? Sí se le aplica una fuerza electromotriz. FEM es fuerza electromotriz, o sea, una corriente. Sí se le entrega una fuerza electromotriz, sí, pero no es un proceso físico, es un proceso químico. Pues, el electrodo en el que tiene lugar la oxidación es el ánodo, estamos bien, oxidación es el ánodo, y por convección se asigna signo positivo, esto sí es correcto. Positivo el ánodo, ocurre la oxidación. Correcto. 7. Durante el funcionamiento de la celda, la corriente eléctrica es transportada desde el cátodo hasta el ánodo a través de la solución. ¿Será cierto esto? Acá te dice claramente, la corriente es transportada desde el cátodo al ánodo a través de la solución, del cátodo al ánodo por la solución. ¿Es así? Del cátodo al ánodo por la solución. Del cátodo al ánodo por la solución. ¿Será verdadero o no? Acá está el cátodo, del cátodo al ánodo por abajo, por la solución. Ese es correcto, pues, ¿no? Ese es verdadero. Por acá viene porque por la solución sí es del cátodo al ánodo, pero por los cables de ánodo al cátodo. Entonces es verdadero eso, ¿no? Verdadero. Entonces, de respuesta es falso, verdadero, falso. ¿Ya? A ver. Durante la celda, la corriente. Ah, no, pero acá dice la corriente. Pero la corriente no, son los electrones, ¿no? Me hay que leer bien la pregunta, ¿no? Es falso. Está bien el sentido, pero no, no es la corriente, es los electrones. Falso. Respuesta letra D, ¿no? O sea, nos engañan, ¿no? Nos engañan con los términos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿quién va de ánodo al cátodo? ¿O de cátodo al ánodo por la solución? Los electrones, no la corriente. Falso. Bien, siguiente pregunta. Número 6. Dice, al realizar la electrólisis de una solución acuosa de sulfato crómico. Ya tengo una solución de sulfato crómico, ¿no? Mira, si tu solución es de sulfato crómico, ¿qué iones vas a tener presentes en esa solución? ¿Qué iones? El ion cromo, más 3, más el ion sulfato. ¿Cuántos iones sulfato acá tengo? Tengo 3 iones sulfatos. ¿De acuerdo? Me preguntan ejemplos de fuerza electromotriz. Miren, la fuerza electromotriz se le llama a la corriente. O sea, cuando tú tienes una pila, ¿la pila que te entrega? La pila entrega energía, ¿verdad? Esa energía que entrega una pila se le llama fuerza electromotriz. Tienes una batería de carro que está instalada en el vehículo para que funcione todo el sistema eléctrico. A esa energía que entrega la batería al vehículo se le llama fuerza electromotriz. El FEN, pues, ¿no? FEN. ¿Está bien? Esa es la fuerza electromotriz, ¿no? Entonces, ¿qué es la fuerza electromotriz? Es todo tipo de energía
que entrega una batería, una pila, un grupo de electrógeno, etcétera. ¿De acuerdo? Listo. ¿De qué iones tengo presente? Como tengo una solución de sulfato crómico, ¿de qué tengo en la celda? Mira, tengo el ion cromo más 3, tengo el ion sulfato también, ¿no? Tengo el ion sulfato. Y como dice que es una solución acuosa, cada vez que me diga acuoso, ¿te acuerdas cuando vimos el tema de soluciones? Y yo te indicaba que cuando tengas una solución acuosa, significa que tienes agua de por medio. Tienes agüita. Tienes agua. Tengo los iones disueltos en el agua. La corriente dice que se emplea una corriente de 2 amperes, 2 amperios. Ah, pero acá, antes de eso me olvidaba, un momentito. Ya, me olvidaba hacer la primera ley de Faraday. Mira, la primera ley de Faraday, ¿qué permite? Como hemos visto que en el ánodo y en el cátodo se liberan algunos gases o se depositan algunos metales, la primera ley de Faraday me permite calcular cuántos gramos se deposita en el ánodo, en el cátodo, o cuántos gramos se libera de gas en el ánodo. Hay una formulita, mira, ¿qué es esta? La masa que se deposita en cada electrodo, es igual a Q, que es la cantidad de corriente, ¿no? Corriente en Coulomb, multiplicado por el peso equivalente. Este peso equivalente, ¿cómo se calcula? Es la masa molar de la sustancia que se va a liberar o que se va a depositar entre teta. ¿Qué cosa es teta? Teta es la cantidad de electrones transferidos. Ahí está, ahí está. Entre la constante de Faraday, que es 96.500. Así muchas más van a calcular ustedes. Así van a quitarle ustedes, ya, así le van a quitar ustedes, van a calcular ustedes la masa depositada en el ánodo o el cátodo. Ahora, ¿cómo se calcula esta cantidad de carga? Esa cantidad de carga vas a calcularla ¿cómo? Multiplicando la corriente que circula por la celda por el tiempo que dura la corriente. Ya, muy bien, muchachos. A ver, un ratito, por favor, un momentito. Deme un segundito. Un segundito. Por favor, un segundito.
Muy bien, jóvenes. Disculpen un inconveniente. Y ahora sí, vamos a continuar. Miren. Y así, entonces, a ver, esta ecuación te permite calcular los gramos que se depositan o que se liberan en el ánodo y en el cátodo. Un Faraday, miren, un Faraday equivale a la carga de una mole de electrones. ¿Cuánto es una mole de electrones? Si yo tuviera 6 por 10 a la 23 electrones, si tengo esta cantidad de electrones, esta cantidad de electrones en suma me da esta cantidad de carga. Cada electrón tiene carga negativa, ¿verdad? Un electrón tiene carga de ¿cuánto? De menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es la carga de un solo electrón. Cuando tú hablas de coulomb, estás hablando de unidad de carga. Es como que te digo, unidad de longitud es en metro, unidad de masa es kilogramo, unidad de carga, carga eléctrica, es en coulomb. Esta es la carga de un solo electrón. Si yo tuviera esta cantidad de electrones, en suma me daría esta carga total. Y esa carga total le vamos a llamar un Faraday. Un Faraday. ¿De acuerdo? Un Faraday. Esa cantidad de carga, te le va a dar el producto de I por T. Si tú multiplicas la corriente que circula por la celda, multiplicado por el tiempo que dura la electrólisis, que puede ser 1 hora, 10 minutos, 20 minutos, no sé, ese producto me va a dar la cantidad de carga. Ya te va a dar la cantidad de carga. Yo puedo reemplazar y decir que entonces que la masa que es igual, la masa que se deposita, o sea, si tú tienes, por ejemplo, un bañado en oro, bañado en cromo, y quieres saber cuánto cromo se deposita en el metal o cuánto oro se deposita en la celda, multiplicas la corriente que circula, que te da la celda, la fuente de poder, el tiempo que dura la electrólisis, el peso equivalente, que es la masa molar de la sustancia que se deposita, entre teta. Este teta va a ser, este valor, mira, este teta va a ser esto. Esto es, los electrones, el teta. El teta va a ser la cantidad de electrones que se necesita en la oxidación o en la reducción. Por eso tiene que hacer los balances. Entre 96.500, que es la constante de Faraday. ¿Ya? Esta es la ecuación, entonces, por favor, aquí tengan en cuenta esta ecuación. Tengan en cuenta esta ecuación. ¿Ya? Esta es la ecuación entonces, que me permite calcular la masa depositada o liberada en cada electrodo. ¿Ya? Entonces, esta ecuación, por favor, apúntenla por ahí porque la vamos a usar. No te olvides entonces que este peso equivalente se calcula así, mira. La masa molar de la sustancia depositada entre el parámetro teta. Así vas a calcular. Vamos a hacer problema. Vamos a hacer problema. ¿Qué dice? Tengo una solución de sulfato crómico en el cual voy a tener ion cromo y ion sulfato y agua. Pues, ¿por qué digo que tengo agua? Porque está en solución acuosa. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Porque el agua va a competir en la oxidación y en la reducción. Pero tú dices, a ver, ¿quién va al cátodo? El cátodo negativo van los cationes. ¿Quién se reduce? ¿El cromo más 3 o se reduce el agua? A ver, muchachos, apliquen las reglas. ¿Quién se reduce? ¿El cromo más 3 o se reduce el agua? Siguiendo las reglas, como el cromo más 3 es un metal pesado del grupo B, el cromo más 3 sí se va a reducir. Ese cation sí se reduce. El agua se reduce cuando tuviera cationes del grupo 1A o 2A, pero es el cromo más 3. El cromo más 3 es el grupo B. Al ser grupo B, entonces ese sí se va a reducir. Por lo tanto, yo puedo decir, ya, entonces acá el cromo más 3, mira, ese cromo más 3, ¿a dónde se va a ir? El cromo más 3 se va al cátodo. Y acá se va a bañar en cromo. Va a haber un cromado. Se baña en cromo. ¿Te das cuenta? Se baña en cromo. De tal manera que aquí va a tener cromo metálico.
Según el problema dice, la masa aumentó en 8 gramos. Se hizo pasar una corriente de 2 amperios, 2 amperes, y dice que la masa del cátodo aumentó en 8 gramos. ¿Por qué la masa del cátodo aumentó en 8 gramos? La masa del cátodo aumentó en 8 gramos porque se depositó cromo, pues. Entonces la masa depositada sería 8 gramos de cromo. Se depositó 8 gramos de cromo. Listo. Entonces, tengo cromo metálico. Me pregunta, ¿durante cuánto tiempo se efectuó la electrólisis? El tiempo que demoró la electrólisis. ¿Cuánto tiempo demoró esa electrólisis para que en el cátodo se deposite 8 gramos de cromo? Y ya está la pregunta. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Entonces, como en el cátodo se da la reducción, ¿cuál es esa ecuación de reducción? El cromo más, mira, el cromo más 3, el cromo más 3 pasa a formar cromo metálico, cromo sólido. Pero para que ocurra esto, el cromo tiene que ganar 3 electrones. Ganancia de electrones para reducción. Tiene que ganar 3 electrones. Esto que está aquí es el parámetro teta. 3. Teta 3. ¿De cuál sería entonces la ecuación? Calculo toda la masa de cromo. Aquí es igual la masa depositada. Corriente por tiempo por el peso equivalente sobre ¿cuánto? Sobre 96.500. La masa depositada de cromo que es igual. Ay, muchachos, ¿me ayudan a ver? Desde aquí, miren, sería acá la corriente. La corriente, miren, voy a depositar aquí. Un ratito, voy a hacer la rayita aquí. Acá está la fórmula, mira. Voy a marcar la fórmula. Voy a marcar la fórmula. Ya voy a cerrar acá la fórmula. Y acá está la fórmula. Esa es la primera ley de Faraday. Reemplazo en la fórmula. De acá corriente por tiempo. Masa molar sobre teta. Este es de 96.500. Reemplazo. ¿Cuánta corriente ha pasado por la celda? ¿Cuánta corriente? Ah, primero, ¿cuántos gramos se depositó? A todos muchachos, ¿cuántos gramos se depositó? Se depositó 8 gramos de cromo. ¿La corriente cuánto fue? 2 amperes. El tiempo no conozco. La masa molar de cromo, ¿cuánto es según el problema? Masa molar de cromo es 52. ¿Y cuánto vale teta? Teta son los electrones necesarios para que ocurra la electrólisis. O sea, son 3. El cromo tiene que ganar 3 electrones para que se reduzca a cromo metálico. Y esto entre 96.500. Ya. Esto, muchachos, ya, pues ni hablando de esto de aquí, ya tú ya eres experto, ¿no? Te despeja. 8, el 96.500 pasa a multiplicar. ¿Qué hago con el 2? El 2 que está acá a la izquierda pasa a dividir. El 52 pasa a dividir. Y el 3 que está acá abajo pasa acá a multiplicar. Ese es el tiempo. Opera esto, por favor, ¿cuánto sale este tiempo? Todos, por favor, denme la respuesta de cuánto queda. Ya. ¿Cuánto sale esto? Quiero la respuesta. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto salió, muchachos? ¿Cuánto queda? Esto me sale. Multiplico 8 por 96.500 por 3. Esto me sale 22.269,23. Pero sale en segundos.
¿En qué está la clave? Está en horas. ¿Qué hago para pasar horas? ¿Qué puedo hacer para pasar horas? Lo divido, ¿no? Recordar que una hora equivale a 3600 segundos. Como una hora equivale a 3600 segundos, lo que hago acá es dividir entre 3600, pues. Dividir entre 3600 me sale aproximadamente 6,18 horas. Ese es el tiempo que debe demorar para que se deposite en el cátodo 8 gramos de cromo. ¿De acuerdo? 8 gramos de cromo. Me preguntan cómo saben que cuántos electrones. Mis muchachos, en el tema de hicimos redos, ¿se acuerdan? Redos, y yo le presenté una tablita. ¿Se acuerdan que le puse una tablita? Una tabla en el cual le puse los estados y acciones. Y es más, ustedes también han llevado el tema de ¿cómo se llama? Nomenclatura inorgánica. Y ahí el profesor seguramente les ha explicado, díganme si se explicó esto o no, les habrá explicado cuáles son los estados y acciones. ¿Les explicó o no los estados y acciones en el tema de nomenclatura inorgánica? El cromo tiene, yo te puse la tablita, chequea la tabla que te puse, chequea la tabla, ahorita no la he colocado aquí, pero la tabla que yo te había mostrado la semana que hicimos el tema de redox, yo te puse el estado de oxidación del cromo. El cromo es cromo más 2 o cromo más 3. De ahí sale más 3. Cromo más 3. Ahora, ¿por qué tiene que decir 3 electrones? Porque tiene que pasar a cromo 0, pues. A cromo 0. Ganando 3 electrones. Porque si cromo es cromo más 3 y gana 3 electrones, está ganando 3 cargas negativas. Y al ganar 3 cargas negativas, te sale esta suma 0. Y es igual a este 0. Entonces la idea es ganar los electrones necesarios para pasar a cromo metálico. En este caso, cromo 0. Esa es la pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo sé cuántos electrones necesita el cromo para que sea electrones, ¿no? Ya. Solamente con la carga, pues. Con la carga del elemento sería numéricamente igual a los electrones, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo para entender bien esto. Vamos a hacer otro ejercicio. Número 2, 7, a ver, dice. Determina la intensidad de la corriente necesaria para depositar en el cátodo. Acá te dice que ya se deposita en el cátodo 98,5 gramos de oro. Por una gramos de oro por 98,5 gramos por hora de una disolución que contiene una sal de oro trivalente. Yo tengo acá oro trivalente. Es una solución, no sé qué solución es, pero contiene oro trivalente. Contiene una sal de oro trivalente, o sea que el oro de aquí se va acá el oro y acá se deposita oro. ¿Cuánto de oro? ¿Cuánto de oro se deposita? Dice, se deposita 98,5 gramos de oro trivalente por hora. Entonces, a ver, si yo tengo, por ejemplo, que ha ocurrido una hora, en una hora, ¿cuánto se ha depositado de oro? Dice, se ha depositado 98,5 gramos de oro por hora. Si yo asumo una hora, en esa hora se han depositado 98,5 gramos de oro. ¿Está bien? ¿Y qué me pide? Determinar la corriente que ha circulado. ¿Cuánta corriente ha pasado por esa fuente de poder para que se deposite en esa hora 9,85 gramos de oro? Nada más. Listo. Se acabó el ejercicio. Mira, todo catión se va siempre al cátodo. En el cátodo, ¿qué ocurre? La reducción. ¿Cuál va a ser la ecuación de la reducción? Me dice claramente que hay una sal de oro trivalente. Entonces, el oro trivalente se ha reducido hasta formar oro metálico, oro sólido. Pero para esto, muchachos, ¿cuántos electrones ha ganado el oro?
ha tenido que, para pasar a oro metálico, o sea, oro cero, ha tenido que ganar 3 electrones. ¿Ya tengo qué cosa? El teta. Ya tengo teta. Se acabó el ejercicio. ¿Qué dices? La masa de oro, ¿a qué es igual? Corriente por tiempo por el peso equivalente entre 96.500. Ya está la fórmula, mira. Esa es la fórmula conocida como la primera ley de Faraday, que me permite calcular, en este caso, la masa de oro depositada. ¿Me dejo entender? Entonces, lo más complicado de repente es hacer la reducción, la ecuación. Reemplazo. La masa de oro, ¿a qué es igual, muchachos? ¿A qué es igual la masa de oro? Reemplazo aquí. Corriente por tiempo por la masa molar del oro, ¿está bien? Entre teta. Y todo entre 96.500. El teta no es más que otra cosa que los electrones transferidos. O sea, los electrones necesarios para que el oro pueda reducirse. ¿Cuánto se depositó de oro? 9,85 gramos de oro. Igual. ¿Arriba qué va? Arriba va la corriente, que es lo que me pide. ¿Cuánto tiempo demoró la electrólisis? Ah, mira, yo que asumí una horita, ¿es cierto? Asumí una hora. Estoy calculando una hora. Entonces, ¿en esa hora cuánto se depositó? ¿En esa hora cuánto equivale? ¿Esta hora cuánto es? Es 3.600 segundos. Una hora equivale a 3.600 segundos. Tocaba por 3.600. Una hora son 3.600 segundos. Por la masa molar de quién? Del oro, pues. ¿Y eso cuánto vale? 197. ¿Entre cuánto, muchachos? Entre teta. ¿Qué es teta? Son los electrones necesarios para que el oro se pueda depositar, que son 3. Teta vale 3. Y todo entre 96.500. Bueno, tú operas esto, ¿cuánto queda? A ver, ¿alguien opera? Por favor, operen esto. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale esto, muchachos? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Bueno, despejen, pues, ¿no? Despejen esto, por favor. ¿Cuánto queda? Despejando. Muchos tienen que ayudarme, ¿eh? Ustedes no me ayudan, ¿no? 9,85 por 96.500. 3.600 pasa abajo a dividir. El 197 pasa abajo a dividir. Y el 3 pasa a multiplicar. ¿Esto sale cuánto? Ah, ya, un ratito. Acá me he equivocado, me dicen. Acá me he equivocado, es 98,5, dice que 98,5. Y ya sale 98,5, no, había equivocado en colocar el número. Esto es 98,5, ¿no? Así, ¿no? Y ahora sí. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale esto? 98,5. ¿Cuánto queda? Ya. O sale, más o menos sale cuando 40,2 más o menos, ¿no? Amperes. Es la respuesta, ¿no? Operando. Letra C. Listo, ahí tiene la respuesta. ¿Preguntas? A ver, una pregunta. Profesor, ¿puede explicar la última? ¿Cuál es la última parte? ¿La operación? ¿A eso te refieres? No sé, ¿cuál Sí, es la la última parte? operación, profesor. Este es el 98,5. Es despejado, es despejado. Porque este 96.500 pasa a multiplicar al 98,5, pasa a multiplicar. Es de 3.600
pasa abajo a dividir. Acá está dividir, pasa a dividir. Este 197 pasa abajo a dividir. Acá está. Y este 3 que estaba dividiendo pasa al otro lado multiplicando. O sea, es despejado. Acá solamente es despejado, muchachos. Es despejado. Es despejado simplemente. Es despejado. No he hecho nada, pero nada, es despejado nada más. Ah, ¿por qué 3 por 3600? Ah, ya, porque es una hora. Pues. ¿El tiempo cuánto es el tiempo? Entonces el tiempo, dice acá, se deposita 98.5 gramos de oro por hora. O sea, por hora se deposita 98,5 gramos. Como estoy asumiendo una hora, en esa hora que son 3600 segundos, se ha depositado 98,5. Este tiempo es de una hora, pues. Sino que en la ecuación no va en horas. Pues. ¿En la ecuación en qué va? Mira. En la ecuación de la ley de Faraday, el tiempo tiene que ir en segundos. En segundos. Por eso es que lleva los segundos. Pues. La masa te sale en gramos. La masa siempre en gramos. La corriente siempre en amperes. ¿De acuerdo? En amperes la corriente y el tiempo en segundos. O sea, estoy trabajando con las unidades en la ecuación. Por eso que en el problema aquí, muchachos, en el problemita, en el problema, miren, estamos colocando en horas, no en horas, sino en segundos. En segundos. Ahora, usted dirá, ¿no? ¿Y por qué asumo una hora? Si quieres, asume 2 horas, no hay problema. Si yo hubiese asumido un tiempo de 2 horas, acá sería entonces ¿cuánto? Esto por 2, el doble. Entonces, ¿cuánto sería aquí? Sería acá el doble, porque son 2 horas, y sería también el doble de tiempo, ¿no? Dio 3 horas, sería el triple de 98.5. Pero eso igual se cancela primero. Por eso tú puedes asumir 1 hora, 2 horas, 3 horas, no importa, la corriente es la misma. Lo que cambia es la masa depositada. A más tiempo, más masa se deposita. Pero también sería el doble de tiempo. Pero la corriente siempre es uno solo. Sea cual sea el tiempo que pase, la corriente es la misma. Lo que cambia con la corriente es la masa depositada. A más tiempo se deposita más gramos de oro. Pero pasa la misma corriente. Por eso tú puedes asumir un tiempo cualquiera, ¿no? Y la corriente va a ser la misma. Listo, siguiente, número 8. O sea, número 9, mejor la 9. 9, a ver, vamos a esta pregunta. Número 9. Dice, en la electrólisis, quiero muchachos, a ver, antes que no vayan a elaborar. En la electrólisis de cloruro de sodio, dice acuoso. Ah, ya ese es un problemita. Ya. Eso ya es un problema. Tengo cloruro de sodio acuoso. O sea, tengo ion sodio, sodio grupo 1A, carga más 1, y ion cloruro. ¿En qué tengo la celda? Ion sodio y ion cloruro, ¿verdad? Ion sodio y ion cloruro. ¿Qué dice? A ver. Calcule el volumen en mililitros del dihidrógeno. El dihidrógeno es el H2. Él es el dihidrógeno, o sea, el gas hidrógeno. Me pide el volumen en mililitros de hidrógeno medido en condiciones normales que se produce cuando pasa una corriente de 19,3 amperes durante 500 segundos, 5000 segundos, y me da la ecuación. Mira, tú tienes en la celda tienes, mira, en la celda tienes ion sodio, ion cloruro y el agua. ¿Por qué sé que es agua? Porque es una solución acuosa. Tengo agua. Tengo agua por medio. Como tienes agua de por medio, tú te dices, ah, ya, entonces como tengo agua de por medio, tú te preguntas, ¿el agua se oxida o se oxida el cloruro? ¿Quién se oxida? ¿Quién va al ánodo? ¿El agua o el cloruro? ¿Quién va al ánodo? Cloruro. El cloruro, pues muy bien. Porque tú sabes que por las reglas, cuando tengo halógenos del grupo 7A,
ellos se van a oxidar, formando siempre gases. El agua no se oxida. El agua se oxida cuando tengo oxoniones. Ahí sí se oxida el agua formando gas oxígeno. Pero en este caso no. En este caso, tú tienes halógenos del grupo 7A y ellos sí se van a oxidar formando gases. Entonces tienes que saber las reglas. Y es más, el ejercicio te lo dice. El ejercicio te lo dice. Te dice porque te está preguntando cuánto de gas hidrógeno se está produciendo. Y él te está soplando, pues. No, perdón, pero dice gas hidrógeno. Ah, ya, entonces no es en el ánodo, sino en el cátodo, al revés. Ya sé que aquí se va a formar gas cloro, entonces no me pide. Ya sé que acá se va a formar gas, se forma gas cloro. Gas cloro. ¿Y qué ocurre en el cátodo? Vamos, muchachos, ¿qué ocurre en el cátodo? En el cátodo, ¿qué ocurre? ¿Se reduce el agua o se reduce el sodio? ¿Quién se reduce en el cátodo? En el negativo, ¿se va el sodio positivo o se reduce el agua? ¿Quién se reduce? ¿Tú te acuerdas de las reglas? Muy bien, te acuerdas de las reglas. Y como el sodio, miren, como el sodio pertenece al grupo 1A, él no se va a reducir. ¿Quién se va a reducir? El agüita. ¿Y qué forma el agüita cuando se reduce? Gas hidrógeno. ¿Te das cuenta? Entonces el sodio no se reduce. Quienes se reducen son los metales del grupo B, la plata, el oro, el cobre. Por eso que tú viste en los ejercicios anteriores que se depositó el cromo, se depositó la plata, se depositó el oro. Pero acá no, pues como tienes un elemento del grupo 1A, el ion sodio, él no se va a reducir. Se reduce el agua. ¿Y el agua se reduce de qué forma? Gas hidrógeno. Profe, y inclusive el ejercicio te lo dice, te está soplando el ejercicio. Mira, qué buena gente el ejercicio te está diciendo que se forma gas hidrógeno. Y esa ecuación te la está dando inclusive, mira. Te la está dando. Qué suerte, mira. Te la está dando. Entonces, agua, se va aquí el agua y forma gas. Burbujita de qué va a tener? Burbujita de gas hidrógeno. Ya está, muchachos. ¿Y cuál es esa ecuación de oxidación? Perdón, de reducción. ¿No? Porque estás en el cátodo, ¿no? ¿Cuál es esa ecuación de reducción? Que acá se forma gas hidrógeno. En el cátodo. ¿De acuerdo? En el cátodo. En el cátodo ocurre la reducción, muchachos. Reducción. ¿Quién se reduce? El agüita. Y acá está la ecuación. O sea, ni siquiera tienes que recordarla porque te la están dando. Agüita gana 2 electrones, forma 2 oxidrilos y el gas hidrógeno. Ya está. Entonces, mira, para que se forme el gas hidrógeno, el agua tiene que ganar 2 electrones. Z vale 2. Ya está. Z vale 2. Te está pidiendo qué cosa? El volumen, pero medido en condiciones normales. Mira, está pidiendo el volumen, mira, el volumen de gas hidrógeno, pero medido en condiciones normales. Listo. A ver, todos. ¿Se acuerdan ustedes, muchachos? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo se calcula el volumen de un gas en condiciones normales? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se calcula? A ver, No, profesor. ya, tienen que recordar, ¿no? Vamos a poner aquí. Recordar. Recordar es volver a vivir. El volumen de un gas se calcula así. El número de moles por 22.4 litros. Sin importar el gas, por mol que tengas, siempre va a tener un volumen de 22.4. Siempre. Una mol de gas, 22.4 litros. 2 moles de gas, el doble. 3 moles, el triple. 4 moles por 4. Así tú calculas el volumen del gas. En otras palabras, que tienes que hallar el número de moles. Nada más que el número de moles.
¿Y cómo se el número de moles con los gramos? Pues si yo calculo los gramos de hidrógeno, calculo el número de moles, porque el número de moles es igual a la masa en gramos entre la masa molar. Con la primera ley de Faraday voy a calcular los gramos de gas de hidrógeno, los gramos. Lo divido entre la masa molar del hidrógeno y ya tengo el número de moles. ¿Se acuerdan ustedes cuánto es la masa atómica del hidrógeno? ¿O el peso atómico del hidrógeno? 1. 1. Y de H2, que es el gas de hidrógeno, ¿cuánto sería? Y el gas de hidrógeno sería 2, ¿no? El doble, 2. Pero el ejercicio no te da el dato, no te lo da. ¿Qué piña, mira? Si no te da el dato, y suponte que en el examen tú no te acuerdas que el hidrógeno tiene masa atómica 1. La primera de Faraday, ¿qué calculó? Los gramos. Ya, supongo que te sale 20 gramos de gas hidrógeno. ¿Cuántas moles tienes? ¿Cuánto es la masa molar del hidrógeno? El hidrógeno es peso atómico 1, entonces el H2, masa molar 2 gramos mol. Como sería 2 gramos mol, sería 10 moles. Ya tengo 10 moles, multiplico por 22.4 y salió la respuesta. ¿Cierto? Porque es el número de moles que son 10 moles por 22.4. Pero supongo que no sabes, no te acuerdas que el hidrógeno es masa atómica 1. Ya no puedes resolver el problema ya. ¿Ya? Un momentito, joven, un momento, por favor. Un momento, un segundito de mí. Muy bien. Necesitas saber, entonces, necesitas el número de moles, ¿no? Ya, muy bien. Voy a la primera de Faraday. Oh, disculpe, señor, que era mi hijo que me estaba preguntando algo. Ya, mi hijito bien preguntó. Cada rato viene a preguntarme algo. Ya, a ver. Ya, entonces decía, mira. Entonces tengo aquí, calculo, vamos a calcular, calculamos por primera ley de Faraday. ¿Está bien? Digo, mira, la masa de hidrógeno que es igual, ya sabes, corriente por tiempo, ¿por cuánto? Por el peso equivalente. PE es peso equivalente, ¿no? Por el peso equivalente. Corriente por tiempo pues equivalente entre 96.500. Pero no te olvides que la masa de hidrógeno, ¿cómo puedes calcular? El número de moles, a ver, lo coloco, a ver. Si el número de moles es igual a la masa, entre la masa molar, entonces, ¿qué es igual la masa en gramos? Es igual al número de moles por m raídas. Así pues, a eso equivale los gramos. O sea, estos gramos aquí equivalen al número de moles por la masa molar del hidrógeno. ¿Es cierto? ¿A qué es igual esto? Corriente por tiempo, ¿sobre cuánto? Sobre masa molar sobre teta. Y esto entre 96.500. Y qué suerte, mira, qué suerte. Se cancela la masa molar. Se cancela. Y si no me acordaba la masa molar de hidrógeno, no importa porque se cancela. ¿Cómo te queda esto? A ver, ¿cómo te va quedando esto? A ver, mira, ¿cómo te va quedando? Mira, muchacho, ¿cómo te va quedando? No sé si hasta ahí se entendió esa parte. Si te acordabas la masa molar, excelente, pero si no te acordabas, ya, pues ahí lo cancelan. Ahora sí, opero. Número de moles es igual a quién? Corriente, ¿cuánto es la corriente? Corriente, ¿cuánto es? Muchachos, la corriente es de 19,3. La corriente usada es de 19,3 amperes. El tiempo que demoró la electrólisis fue de 5.000 segundos. La corriente, 19,3. El tiempo que se demoró esto fue de 5.000 segundos. Arriba te queda 1 porque se simplificó en masa molar. ¿Y teta que vale cuánto? Teta vale 2. Y esto es 96.500. ¿Cuánto sale esto, muchachos? A ver, operen esto, por favor, operen. 19.3 por
5.000 segundos. Esto entre 2 y esto entre 96.500. Sale 0,5. 0,5 moles de gas hidrógeno. Ajá. Esa no es la pregunta, ¿no? La pregunta es el volumen. Por lo tanto, muchachos, ¿cuánto es el volumen del gas? Arriba, número de moles, media mol. ¿Media mol por cuánto? Por 22.4 litros. ¿Cuánto sale esto? 11,2. La mitad, pues. 11,2 litros. Pero 11,2, ¿qué marcarías? A ver. 11,2 es 1,12 por cuánto. A ver, clave, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? ¿Cuál es la clave? La B. Muy bien. 11,2 equivale, muy bien, excelente. 11,2 equivale a decir 1,12 por 10 a la 1. Letra B, la clave. Listo, ahí te la pregunta, ¿ya? Ahí te la respuesta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. CN es condiciones normales, porque te pide en condiciones, medido en condiciones normales. CN es condiciones normales. Esto lo vimos en tema de unidad química de masa. Revise por favor la teoría de unidad química de masa, ahí está. Ahí está el tema de unidad química de masa, ahí está el volumen, ¿ya? ¿Cómo fue utilizado ese valor? Allá, ese valor fue utilizado cuando te decía que calcule ese volumen en condiciones normales, pues. O sea, para no, cuando te dice condiciones normales significa que el gas se encuentra, el gas hidrógeno, se está obteniendo a presión en una atmósfera y temperatura 0 grados Kelvin. Perdón, 0 grados Celsius. Sin importar el gas hidrógeno, gas oxígeno, no importa el gas, basta que te diga que se encuentre en condiciones normales, tú ya sabes que por mol siempre va a ocupar un volumen de 22.4 litros. Porque si no estuviera el gas en condiciones normales, tendría que darte, por ejemplo, la presión del gas, la temperatura a la cual se encuentra el gas, ¿para qué? Para que aplique la ecuación universal. Tú calculas el número de moles, acá tengo un número de moles, te da como dato la temperatura, te da como dato la presión y tú calculas el volumen con la ecuación universal. Pero el problema, como te estoy diciendo, que el gas se encuentra en condiciones normales, es directo. Solamente necesito el número de moles, multiplico por 22.4 y ya tengo el volumen. Es directo. Muy bien. Bien, vamos a ver a ver. Ya, vamos a ver entonces la segunda ley de Faraday, para ir terminando. La segunda ley de Faraday. Mire, la segunda ley de Faraday, así como la primera ley y segunda ley de Faraday, me permite calcular la relación que existe entre la masa depositada en cada electrodo. Puedo tener 2 celdas, 3 celdas o una celda. La cantidad de celdas, cualquier cantidad de celdas. La relación entre las masas de cada una de esas celdas es proporcional a su peso equivalente. O sea, la masa de plata es proporcional a su peso equivalente. La masa de oxígeno, proporcional a su peso equivalente. La masa de níquel, proporcional a su peso equivalente. Y la masa de cloro liberado es proporcional a su peso equivalente. O sea, las tres masas son proporcionales a sus pesos equivalentes. Basta que te dé como dato uno de ellos, ya calculas los otros. Con un dato calculo todo. De no te olvides esa segunda ley de Faraday. A ver, vamos al problema, a ver. Mira acá. Tengo la electrólisis de bromuro de cobre 2. Yo tengo en solución bromuro de cobre 2. ¿Cómo se disocia? Cobre más 2 bromuros. Claro, como bromo menos 1, acá tengo menos 2, pues. Por eso es que el cobre es más 2. Ya tengo entonces. ¿Qué tengo entonces en la solución, mis muchachos? Tengo en solución
Cobre más 2, cobre más 2 y tengo bromuro. Ya está, ya tengo esos iones. ¿Qué más tengo? Pucha, qué salado, mira. Tengo el agua. ¿Por qué dice solución? En agua. No, entonces, yo cobre, el ion bromuro, y si en uno de los electrodos se deposita 127 gramos de cobre, ya te está soplando que se deposite el cobre. Entonces, el cobre, ¿qué pasa con el cobre? Mira, el cobre se va al cátodo negativo. ¿Y acá se deposita cuánto? Acá se deposita, dice que se deposita 127 gramos de cobre. Ya está. ¿Me dejo entender? El problema te está soplando qué cosas se deposita en el cobre, en el cátodo. En el cátodo se va a depositar 127 gramos de cobre. Ya está. Y tú ya sabes que se deposita cobre, ¿no? ¿Por qué? Porque el cobre es un metal del grupo B. Y tú sabes que cuando tengo cationes del grupo B, en agua, ellos sí se depositan, sí se reducen. No está además que te diga eso, ¿no? Tú ya sabes eso por las reglas. Eso se deposita en el cobre, en el cátodo, el cobre. Pregunta, ¿cuántos gramos de bromo se formará en el otro electrodo? Ah, en el otro electrodo. Te está preguntando cómo se forma, cuánto de gas bromo. Te pregunta la masa de bromo. Y muchachos, ¿y por qué el bromo? ¿Por qué el bromo se reduce? Perdón, ¿por qué el bromo se oxida? ¿Por qué el bromo se oxida frente al agua? Porque por las reglas tú sabes que los halógenos del grupo 7A siempre se oxidan, formando gases. ¿Mm? Ahí está, pues, cumple la regla. Como tengo masa de cobre en un electrodo y te preguntan la masa de bromo en el otro electrodo, aplica segunda ley de Faraday. ¿Qué dice segunda ley de Faraday? Dice, mira, que la masa, mira, por ejemplo, digo, la masa de bromo es a su peso equivalente como la masa del cobre es a su peso equivalente. Segunda ley de Faraday. Estoy aplicando la segunda ley de Faraday. En la práctica viene una preguntita de segunda ley de Faraday. Ya, en la práctica viene una pregunta de segunda ley de Faraday. Ya pues, ahí está. Se acabó el ejercicio, muchachos. Se acabó. Se acabó el ejercicio. La masa de bromo, no conozco. Es lo que te piden. La masa de bromo. ¿Cuánto es el peso equivalente de bromo? Ah, ya, es su masa molar entre teta. La masa de cobre es el peso equivalente de cobre. Es la masa molar del cobre entre teta. ¿Cómo calculo teta? Mira, a ver, voy primero para el cobre. ¿En el cobre qué se da? Para el cobre se da, para el bromo, para el bromo primero, para el bromo. Como bromo negativo se da la oxidación. La oxidación. ¿Cómo se oxida el bromo? Allá, el bromo menos 1 se oxida y forma bromo gaseoso. Pero ¿para qué ocurre esto que tiene que ocurrir así el bromo? Como acá tengo dos bromos a la derecha, acá tiene que ser dos bromos. Tiene que ganar, no, tiene que perder, perdón, perder dos electrones, el bromo. ¿Por qué perder dos bromos? Dos electrones. Ah, porque aquí tengo bromo cero. No, bromo, voy a poner color rojo. Tengo bromo cero. Cada bromo menos 1, al tener dos bromos sería menos 2. Cuando pierde dos cargas negativas, forma bromo cero, pasa bromo cero. Entonces aquí ya tengo el teta. ¿Cuánto vale teta? Teta vale 2. Esa es la oxidación. Entonces, ese teta ya lo tengo aquí. Ya tengo el teta. Y el otro, a ver, el otro.
En la reducción. ¿De quién es la reducción? Del cobre. Cobre más 2, que pasa a cobre metálico, cobre 0. Para que ocurra eso, tiene que ganar ¿cuántos electrones de cobre? Tiene que ganar 2 electrones. Ya tengo el teta. Teta vale 2. Ese teta vale 2. No, porque tiene que ganar 2 electrones. Ahora sí reemplazo. La masa de bromo no conozco. Masa molar de bromo. Acá está 80. No, pues es bromo 2. Es bromo 2. ¿Cuánto es la masa molar de bromo 2? Es 160. Acá va, 160. ¿Sobre cuánto? Sobre el teta. ¿Cuánto vale el teta del bromo? Vale 2. Igual. La masa de cobre depositado. 127. Sobre. La masa molar de quién? Del cobre. ¿Cobre cuánto es su masa molar? Acá está, mira. 63,5. Lo que va, 63,5. ¿Sobre cuánto? Sobre el teta del bromo. De cobre, perdón. ¿Cuánto es el teta de cobre? También vale 2. Listo. Se acabó el ejercicio. Se va 2 con 2. Y te queda masa de bromo despejando. El 160 pasa a multiplicar a la derecha. Y abajo te queda 63,5. Operas y te sale la masa de bromo, ¿no? ¿Cuánto sale eso, muchachos? Operando eso. Operando eso, ¿cuánto queda? A ver. Eso nos sale 320, creo. 320. Sale aquí 320 gramos de bromo en el ánodo. Ya está. Ahí está la respuesta. Muy bien, ahí tiene la respuesta. A ver, ¿hay alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna consulta? Muy bien. Ahí vamos a quedar, ¿ya? La segunda pregunta, cada vez que estés, entonces, segunda de Faraday, tienes que hacer esto. Tienes que hacer la oxidación y la reducción. ¿Para qué? Para ir al teta. Ahí el teta reemplazo y ya tengo. Aplico la segunda ley de Faraday. Esta es la segunda ley de Faraday. Listo, ahí nos vamos a quedar, ¿ya? No sé, ¿alguna pregunta? ¿Y nos quedamos? Listo, muchachos, ahí nos vamos a quedar entonces. No sé si hay una pregunta final. ¿Hay una pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? A ver, por favor, confirmen si hay preguntas para ir terminando. ¿No hay preguntas? Muy bien, entonces ahí nos quedamos entonces si no hay preguntas. Para allá el teta siempre se resta. A ver, no, eso depende, pues. El parámetro teta depende si te hacen una oxidación o una reducción. Mira, estamos. Mira, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está? Y acá está, mira. Ese parámetro teta depende, pues. Depende si es una oxidación o si es una reducción. En la reducción se resta y en la reducción se suma. ¿Por qué se resta en la oxidación? En la oxidación se resta porque en la oxidación hay pérdida de electrones. Y en la reducción hay ganancia de electrones. Por eso que en uno se resta y en otro se suma. ¿De acuerdo? En uno se resta y en otro se suma. Entonces, por eso tenemos una suma y una resta. Y muchos, entonces ahí nos vamos a quedar. Le voy a pasar material ya. A ver, esperen un ratito. Les voy a pasar material. Creo que ¿a ustedes les pasaron material, creo, o no?